Hola jóvenes, vamos a ver el tema de trigonometría. Y primero pues empecemos con su definición. Y nos dice que la trigonometría es una rama de las matemáticas que significa la medición de los triángulos y estudia la relación entre la longitud de los lados y las medidas de los ángulos de los triángulos. Es algo así como el teorema de Pitágoras, que se refiere únicamente al triángulo rectángulo, pero si recordamos el teorema de Pitágoras, únicamente yo podía encontrar los lados del triángulo rectángulo. Y ahora me habla también de los ángulos. Entonces, si yo ya voy a involucrar ángulos, entonces ya no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora voy a tener que aplicar la trigonometría en base a lo que vamos a ver más adelante. Entonces recordemos el teorema de Pitágoras, había catetos y había hipotenusas. Pero ahora, con trigonometría, como estoy involucrando ángulos, me voy a referir, bueno, primero vamos a recordar, aquí está mi triángulo rectángulo, aquí está mi ángulo recto, y ahora me voy a referir a un ángulo en específico. Puede ser este de acá arriba o este de aquí abajo, pero en este caso me estoy refiriendo al de abajo. Entonces, la hipotenusa va a seguir siendo la misma. Aquí está mi ángulo recto, enfrente está la hipotenusa. Pero ahora si me fijo, los catetos tienen otro nombre. Uno se llama cateto adyacente y otro se llama cateto opuesto. ¿A qué se refiere esto? Si este es el ángulo que me están dando o el que yo quiero encontrar, a ese lado que se encuentra pegado al ángulo se llama cateto adyacente. El que se encuentre enfrente del ángulo que yo quiero encontrar o del ángulo que me den, se llama cateto opuesto. Y los voy a simbolizar para no escribir tanto. Cateto opuesto lo simbolizo como CO, cateto adyacente como CA y la hipotenusa con H y P. Entonces recordemos, el lado que esté pegadito al ángulo se llama cateto adyacente, el lado que está enfrente o el que sobre, porque ya habíamos identificado hipotenusa, ya sé cuál es el cateto adyacente, entonces el que sobre o el que esté enfrente se llama cateto opuesto. Y estos son los elementos de un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa si el ángulo que quiero no es el de abajo? Ahora quiero el de arriba. Entonces la hipotenusa sigue siendo exactamente la misma, pero ahora el cateto adyacente es este de aquí. ¿Por qué? Porque este es el que está pegado, por eso se llama adyacente, el que está adyacente, el que está junto al ángulo. Y el que está enfrente es el cateto opuesto. Vamos a ver entonces las funciones trigonométricas que participan. Son 6. Son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las voy a abreviar de esta manera. Seno es sen, coseno como cos, tangente tan, cotangente cot, secante sec y cosecante CSC. ¿Qué significan estos? Bueno, pues aquí tengo las fórmulas, pero nosotros nada más vamos a ocupar las primeras tres. ¿Por qué? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Si yo quiero aplicar seno, sería dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si quiero coseno, tengo cateto adyacente entre hipotenusa. Si quiero tangente, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, ¿por qué nada más utilizo las primeras tres? Porque si me fijo, esta es invertida a tangente. Secante es lo mismo que cosecante, pero está invertida. Cosecante está invertida a seno. Entonces, estas dos y estas dos son casi las mismas, pero están invertidas. Entonces únicamente voy a utilizar seno, coseno y tangente. Esas vendrían siendo las funciones principales. ¿Pero cómo lo voy a realizar? Pues con mi calculadora. Mi calculadora tiene que ser científica y tengo que buscar estas tres teclitas. Como están en inglés, pues es sin, cos y tan. Seno, coseno y tangente. Aquí está. Posiblemente mi calculadora es diferente, pero
La voy a encontrar en diferente ubicación, pero con la misma simbología. Bueno, vamos a empezar. Vamos a practicar primero con el uso de la calculadora. Si yo quiero encontrar el tangente de 68 grados, pues entonces yo en mi calculadora tengo que ver la manera cómo es que le tengo que picar. Si primero 68 y luego tangente, o a lo mejor primero va tangente y luego 68. Esto depende de cada calculadora. Entonces, el resultado es este, quizá con más números, pero aquí lo estoy recortando. Entonces, ubica cómo lo tengo que realizar en la calculadora y si me sale este resultado, entonces estoy correcto. Si no me sale ese resultado, pues posiblemente le estoy picando mal, entonces tengo que buscar la forma de que me salga ese dato. ¿Ya me salió? Entonces, ahora vamos a practicar con todos los demás. Vamos a ver ahora. Va a haber ocasiones en que yo tengo que sacar el valor de los ángulos. Y si yo necesito sacar el valor de los ángulos, vamos nuevamente a utilizar las 3 teclitas, pero posiblemente tengo que utilizar el botón también de Shift o de segunda. Me voy a regresar tantito. Aquí. Estas son mis 3 teclas, pero aquí tengo en esta calculadora el botón de Shift. En algunas otras dice segunda. Entonces ahora voy a utilizar el botón de Shift y cada una de estas teclas para que me aparezca este botón de aquí, el seno menos 1, coseno menos 1 o tangente menos 1. Eso lo voy a ocupar cuando sean ángulos. ¿Ya los ubiqué? Vamos nuevamente a donde estaba. Entonces, si yo quiero encontrar el valor del ángulo con valor .67, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a poner Shift, coseno y luego le voy a poner 0.67. A esa cantidad que me dé, lo voy a convertir en grados. ¿Recuerdan la teclita de grados? Que tiene una bolita, una comita y luego 2 comitas, que significaba grados, minutos y segundos. Entonces al final lo tengo que tener así. Si no me sale así, entonces es la forma de cómo picarle a mi calculadora. Posiblemente estoy picándole mal, pero no desesperes. Sé paciente y busquemos la forma de que utilizando esa tecla de coseno menos 1, utilizando el Shift o utilizando la segunda, me genere este ángulo. ¿Ya lo encontraste? Bueno, entonces ahora practica con estos también. Bueno, entonces dijimos que ahora en trigonometría voy a utilizar cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa y las funciones que normalmente voy a ocupar son seno, coseno y tangente. Y este simbolito significa el ángulo. Entonces vamos a identificar aquí a quiénes tendría que dividir. Aquí está mi triángulo rectángulo, aquí está mi ángulo recto, no lo marqué, pero aquí está, tengo que identificarlo y entonces en base a esto yo tengo que ver quién es la hipotenusa, quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Entonces, si aquí está mi ángulo recto, esta de enfrente es hipotenusa. Entonces la F es hipotenusa. Si este es el ángulo que me están dando, entonces este ladito que está aquí viene siendo el cateto adyacente. Entonces E es el cateto adyacente. Por lo tanto, el que sobra o el que está enfrente del ángulo vendría siendo el cateto opuesto. Entonces, si yo quiero sacar el seno de B me estoy refiriendo a este ángulo, entonces yo tendría que dividir de acuerdo a la fórmula cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces dijimos que el cateto opuesto es C y la hipotenusa es F. Si quiero sacar el coseno de B,
Entonces coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, sería dividir E entre F. Y para tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces tengo que dividir C entre E. Obviamente ahorita están estas letras, pero más adelante tendremos valores en centímetros, en metros, en kilómetros, dependiendo. Ya no tendré B, tendré un ángulo, 40 grados, 60 grados, 45, etc. ¿Sí? Ahorita únicamente estamos identificando cómo es que voy a dividir. Ahora tú vas a hacer lo mismo con este triángulo rectángulo. Ahora el ángulo es A y ahora identifico quién es cada una de sus partes. Aquí está mi ángulo recto, entonces esta sería la hipotenusa. Si este es mi ángulo, ¿esta quién sería? Aquí está otro lado y está enfrente. ¿Qué lado sería este? Realízalo. Acá hay un ejemplo más. Nuevamente tengo mi triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo que me piden. Entonces, aquí está mi ángulo recto. Esta es la hipotenusa. Este es el que está pegado al ángulo. Y este es el que está enfrente del ángulo. ¿Ya los identificaste? Ahora contesta esta parte de aquí. Hasta pronto.